La primera vez que alguien pronunció Ignacio Solá en voz baja no fue en un congreso ni en un laboratorio con cristales impecables, fue en una habitación de hospital, a las 3 de la mañana, cuando una enfermera encontró una libreta negra escondida dentro de una funda de almohada, en la portada, escrito con tinta gastada, «No abrir si quieres dormir». La abrió igual. Y lo primero que vio no fue una fórmula. Fue un dibujo torpe de una mano con las uñas comidas. Y al lado una lista de fechas con un mismo verbo repetido como un rezo enfermo. Contener, 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 contener. Después una frase subrayada 3 veces, como si el autor hubiese apretado el bolígrafo hasta casi romper el papel. Los virus no necesitan maldad, la maldad la ponemos nosotros. Ahí, entre hojas con olor a desinfectante y una esquina manchada, no de café, no de tinta, había algo que daba asco y a la vez, calma. Asco porque parecía el diario de alguien que había convivido con monstruos invisibles. Calma porque el monstruo tenía nombre y método. Y de pronto, sin querer, la enfermera entendió lo que miles de personas tardarían años en sospechar. Ignacio Solá no solo estudió virus, a veces los persiguió como si lo persiguieran a él. Ignacio nació en 1963, en una España que aún olía a hierro viejo y a miedo educado. No era una familia de bata blanca, era una familia de manos ásperas. Su padre arreglaba cosas que otros daban por perdidas. Radios, motores, la paciencia. Su madre cosía, y coser era una forma de sobrevivir sin hacer ruido. Ignacio creció viendo cómo las puntadas cerraban rotos que nadie debía notar. Aprendió pronto una lección que luego, décadas después, lo acompañaría en cada microscopio. Lo que no se ve, no por eso deja de existir. De niño no hablaba mucho, pero miraba con una intensidad rara, como si el mundo tuviera una segunda capa. Un día, con 9 años, encontró un gorrión muerto en el patio. No lo tocó por valentía, lo tocó por obsesión. Lo observó como quien escucha un secreto. Se llevó el cuerpo envuelto en papel de periódico, lo escondió en una caja de zapatos y durante horas lo miró sin parpadear. No era crueldad, era algo más inquietante, curiosidad sin anestesia. Cuando su madre lo descubrió, gritó. Ignacio no lloró, solo preguntó, ¿por qué se apaga de golpe? Esa pregunta, tan simple, fue el primer golpe en una pared que nadie veía. En el colegio era el niño que te prestaba el lápiz sin mirar a los ojos, el que corregía a los profesores en silencio, no por soberbia, sino porque no podía tolerar la imprecisión, y sin embargo había algo más. Una sensación de que el tiempo se le escurría, no porque fuera enfermizo, al contrario, era resistente. Era porque en su casa se hablaba poco, pero cuando se hablaba se mencionaba una palabra con cuidado. Herencia. Un tío suyo había muerto joven, una cosa del corazón, decían, una mala suerte. Pero Ignacio escuchaba lo que no se decía, que en esa familia el cuerpo podía traicionar antes de tiempo. A los 13 años, en una visita escolar, entró en una pequeña sala de ciencias donde mostraban una colección de placas y muestras. Un profesor, intentando impresionar, habló de bacterias como si fueran villanos. Ignacio levantó la mano. ¿Y los virus? El profesor se rió, como quien se ríe de un niño que pregunta por fantasmas. Los virus son otra historia. Ni vivos ni muertos. Ignacio sintió un escalofrío. Ni vivos ni muertos. Aquello era perfecto, algo que existía sin cumplir las reglas, algo que se colaba por las rendijas del lenguaje. Se obsesionó. Empezó a leer lo que encontraba. Enciclopedias viejas, revistas atrasadas, artículos fotocopiados con letras borrosas. Aprendió palabras que no servían para impresionar a nadie en el barrio. Capside, ARN, mutación, palabras que sonaban a conjuro. En su adolescencia, mientras otros se enamoraban de personas, Ignacio se enamoró de patrones. Le fascinaba que una cosa diminuta pudiera reescribir un organismo entero, y no lo decía como metáfora, lo decía como amenaza real. En una libreta, otra libreta, anterior a la del hospital, escribió: «Un virus es una idea con hambre». Esa frase no la publicó jamás, la guardó, porque intuía que la gente se asusta cuando pones un espejo demasiado cerca. Cuando llegó el momento de elegir camino, no hubo duda. Biología, medicina, lo que le permitiera entrar donde el ojo humano no entra. En la universidad, Ignacio era de los que llegaban antes de que encendieran las luces del laboratorio. Tenía una forma de trabajar que irritaba y fascinaba. Repetía experimentos que otros daban por suficientemente claros.
No se fiaba de la suerte, no se fiaba de sí mismo. Y eso, en ciencia, es un veneno y un antídoto a la vez. Fue en esos años cuando apareció por primera vez el nombre que luego se convertiría en su sombra. Mateo Rivas. Rivas era todo lo que Ignacio no era. Carismático, rápido, brillante en público, hablaba en clase como si ya estuviera dando conferencias. Tenía esa sonrisa que hace que los demás quieran creerle, incluso antes de entenderlo. Los profesores lo adoraban porque parecía una promesa rentable. Ignacio, en cambio, parecía una promesa incómoda, el que no aplaudía los chistes, el que pedía el dato exacto, el que preguntaba, ¿cómo lo sabes? Esa pregunta, repetida muchas veces, fue la primera chispa del conflicto, porque a Rivas le gustaba la ciencia como escenario, a Ignacio le gustaba como cuchillo. La rivalidad no estalló de inmediato. Al principio fue una competencia silenciosa por becas, por acceso a equipos, por el derecho a estar cerca de los investigadores importantes. Rivas ganaba la mayoría de las veces, no necesariamente por ser mejor, sino por saber vender mejor. Ignacio lo veía y se guardaba la rabia como quien guarda una hoja afilada en el bolsillo, y entonces llegó un episodio que cambió el ritmo de su vida. Una visita a un laboratorio externo, pequeño, mal financiado, donde trabajaban con muestras virales para proyectos de vigilancia epidemiológica. Allí, en un congelador viejo que hacía un ruido como de animal enfermo, Ignacio vio etiquetas con fechas y lugares que él conocía, pueblos, barrios, hospitales. Le explicaron casi sin importancia que había brotes que nunca salían en la prensa. Esa frase lo golpeó, brotes que nunca salían en la prensa. De pronto, su obsesión dejó de ser abstracta. No era solo ciencia, era política, silencio, reputaciones. Era decidir qué se nombra y qué se esconde. Ignacio empezó a entender algo oscuro. El mundo necesita creer que está a salvo para poder seguir funcionando. Y por eso, cuando un virus aparece, lo primero que se intenta contener no es la enfermedad, sino la historia. A finales de los años 80, mientras Europa se llenaba de promesas modernas, Ignacio vivía con un reloj interno. Se sometió a pruebas médicas por insistencia propia. No era hipocondría, era cálculo. Cuando le dieron los resultados, una predisposición familiar a problemas cardiovasculares, nada inmediato, pero sí una advertencia, no lo contó a casi nadie, lo convirtió en un contrato privado. No tengo tiempo para trabajar lento. Ahí apareció el primer límite real, el primero que no se negocia con dinero ni con talento. Su cuerpo podía fallar antes de lo esperado, y esa posibilidad lo convirtió en alguien aún más obsesivo. No solo quería descubrir, quería llegar antes. En esa época, Rivas ya empezaba a moverse hacia centros de investigación con más prestigio. Era el tipo de persona que siempre estaba en la foto. Ignacio, por el contrario, se hundía cada vez más en trabajos invisibles. Preparar cultivos, limpiar, repetir, documentar. Sus manos olían a guantes de látex, a alcohol, a metal. Sus noches olían a café recalentado y a esa mezcla desagradable de sudor y desinfectante que se te pega a la ropa aunque te duches. Pero entonces ocurrió un giro que lo sacó de la sombra. Un investigador mayor, reconocido por su trabajo en virología molecular, se fijó en él no por su carisma, sino por su manía. Ignacio había detectado una inconsistencia en una serie de resultados que otros daban por buenos. No era un detalle. Era un error que podía cambiar la interpretación completa de un mecanismo viral. El investigador lo miró con una mezcla de fastidio y respeto y le dijo: «O eres un pesado, o eres imprescindible». Ignacio no sonrió, solo asintió, como si hubiera esperado esa frase desde niño. A partir de ahí, Ignacio empezó a entrar en proyectos donde la tensión era constante. Trabajar con agentes que no perdonan descuidos. Aprendió la disciplina de quien sabe que un fallo no es una nota baja, es una puerta abierta, y en esa disciplina apareció algo que pocos cuentan de él. Ignacio tenía miedo, no el miedo infantil a la oscuridad, sino el miedo adulto, más repugnante, más difícil de admitir. El miedo a contaminar, a llevarse algo pegado a la piel, a que un error suyo se convirtiera en la fiebre de otra persona. Ese miedo, en lugar de frenarlo, lo volvió meticuloso hasta lo insoportable. Revisaba protocolos como si fueran testamentos, se lavaba las manos con tanta agresividad que se le agrietaban los nudillos. Sus compañeros bromeaban: «Solá, vas a matar más bacterias en tu piel que en el laboratorio». Ignacio no reía, porque sabía una verdad que da náuseas cuando la piensas demasiado.
No puedes matar lo que no está vivo. Y aún así puede matarte. Mientras tanto, Rivas ascendía, publicaciones, congresos, entrevistas, cada paso suyo parecía un empujón al ego, y aunque Ignacio intentaba ignorarlo, el nombre de Rivas aparecía como una sombra en los pasillos. Mateo ha conseguido financiación. Mateo va a liderar un grupo. Mateo ha salido en tal revista. Ignacio tragaba saliva y seguía, pero el conflicto ya no era solo científico, era narrativo. Rivas estaba escribiendo la historia de la virología como espectáculo. Ignacio la estaba viviendo como guerra silenciosa. Hubo una noche, cerca del cambio de década, en la que Ignacio se quedó solo en el laboratorio. Afuera llovía con esa insistencia que hace que todo parezca más sucio. Dentro, el zumbido de las máquinas sonaba como respiración mecánica. Ignacio estaba procesando resultados de un ensayo cuando notó algo extraño. Una variación que no encajaba, una mutación que parecía surgir donde no debía. Volvió a revisar. Y ahí llegó el primer twist real de su vida adulta. Lo que estaba viendo no era un error del virus, era un error humano. Alguien, en algún punto del proceso, había contaminado una serie de muestras. No era una catástrofe pública, pero sí una amenaza íntima. Podía arruinar meses de trabajo y, peor, podía generar conclusiones falsas, que luego circularían como verdad. Ignacio sintió algo parecido al asco, no el asco al tejido muerto o al olor químico. Un asco moral, el asco a la negligencia. El asco a la idea de que la ciencia, que él trataba como religión, pudiera estar sostenida por manos descuidadas. Decidió investigar por su cuenta, revisó registros, horarios, firmas, y encontró un patrón. Las contaminaciones ocurrían en turnos donde aparecía un nombre repetido. Un asistente joven, cercano a un grupo, que casualmente colaboraba con Mateo Rivas. Ahí, por primera vez, Ignacio entendió que su rival no era solo un científico rápido. Rivas tenía algo más peligroso, redes, gente que le debía favores, gente que protegía su brillo. Ignacio pudo denunciarlo formalmente, pudo armar un escándalo. Pero había un problema. En aquella época, la reputación lo era todo, y un laboratorio pequeño podía ser cerrado por menos. Además, si acusaba sin pruebas absolutas, podría destruir su propia carrera antes de empezar. Así que hizo lo que hacía desde niño cuando veía un roto. Cosió el problema en silencio, limpió, repitió, corrigió. Se tragó la indignación como quien traga un medicamento amargo. Esa decisión, aparentemente noble, sembró otra cosa dentro de él. Una semilla fea, la idea de que, a veces, para contener el daño, hay que ocultar la herida. Y esa idea, que su madre habría entendido mejor que nadie, se convertiría más adelante en su mayor carga. El último tramo de esta etapa temprana fue como un pasillo que se estrecha. Ignacio consiguió una posición que le permitía enfocarse en virología de manera más directa. Pero el precio fue su aislamiento. Menos amigos, menos descanso, más presión. Empezó a notar palpitaciones en momentos de estrés, nada dramático, pero suficientes para recordarle el reloj, y justo cuando parecía que por fin empezaba a construir algo sólido, recibió una noticia que lo dejó frío. Mateo Rivas iba a liderar un proyecto grande, con financiación fuerte, sobre mecanismos de entrada viral en células humanas. Era, en esencia, el tipo de trabajo que Ignacio llevaba años soñando hacer. Y Rivas lo iba a narrar primero, a publicarlo primero, a convertirlo en su bandera. Ignacio cerró la carta, miró el reflejo de su cara en el vidrio de una incubadora y se dijo algo que sonó como amenaza y como promesa. Si me queda menos tiempo del que quiero, entonces voy a usar cada minuto como si fuera prestado. Esa misma noche empezó a planear lo que nadie vería venir. Una línea de investigación paralela, más arriesgada, más incómoda, que no dependiera del aplauso ni de las redes de Rivas, algo que, si funcionaba, lo pondría por delante, pero que, si fallaba, podía borrarlo del mapa científico. Y en el fondo, en un rincón donde el orgullo se mezcla con lo repugnante, Ignacio ya no solo quería comprender los virus, quería ganarle a un hombre que sabía sonreír frente a la cámara. Mientras otros limpiaban la sangre invisible, la línea de investigación paralela que Ignacio empezó a trazar aquella noche no se parecía a los planes heroicos que luego se cuentan en conferencias. No hubo música épica, ni una frase perfecta mirando al horizonte. Hubo otra cosa. El sonido seco de una grapadora cerrando papeles, el cansancio pegado a los párpados y una sensación desagradable,
casi física, de que el mundo científico se movía como una cocina industrial. Por fuera, acero brillante. Por dentro, grasa, humo y cuchillos. Ignacio sabía que, si intentaba competir en el mismo terreno que Rivas, mismos objetivos, mismas revistas, mismos contactos, estaba muerto antes de empezar. Mateo era mejor vendiendo resultados, mejor seduciendo comités, mejor sembrando expectativas. Ignacio necesitaba un ángulo distinto, uno que no dependiera de sonrisas, sino de precisión, y lo encontró donde casi nadie quería mirar. En la zona fea, la que produce náusea cuando te obligan a imaginarla, la zona donde un virus no es un diagrama bonito, sino un cuerpo real tosiendo, una cama ocupada, un pasillo saturado, una bolsa de residuos biológicos inflándose como un pulmón enfermo, se metió en vigilancia y dinámica viral. Cómo circulan los patógenos antes de que tengan nombre en la prensa, cómo se esconden en estadísticas incompletas, cómo se vuelven normales por repetición. Era un trabajo menos glamuroso, más cercano al barro, y precisamente por eso, si lograba aportar algo, nadie podría decir que fue por marketing. Los primeros meses fueron una colección de pequeños golpes, reuniones en edificios donde el aire olía a fotocopiadora quemada, correos electrónicos que tardaban semanas en obtener respuesta, peticiones de muestras que llegaban mal conservadas, tubos con etiquetas borrosas, como si el propio sistema no quisiera dejar rastro. Ignacio aprendió pronto que la ciencia real no se construye solo con ideas, sino con logística, con paciencia y con una especie de humildad amarga. Aceptar que el mundo es imperfecto y aún así hay que medirlo. Consiguió un pequeño equipo, más por terquedad que por apoyo institucional. Gente joven, hambrienta, con ojos ojerosos, no eran estrellas, eran resistentes. Ignacio no los trataba con suavidad, pero tampoco con crueldad. Los trataba como si el tiempo fuera un enemigo común, y lo era. Cada vez que firmaba un informe, sentía su propio corazón como un reloj dentro del pecho. Tic, tic, tic. No por dramatismo, sino porque había días en que el estrés le apretaba el esternón y le dejaba una punzada breve, como un recordatorio. El primer roce serio con Mateo Rivas ocurrió en un congreso, uno de esos auditorios donde todo parece elegante hasta que te fijas en la alfombra manchada y en las botellas de agua medio vacías. Ignacio presentó resultados preliminares sobre circulación viral en entornos urbanos. Una propuesta de rastreo temprano basada en patrones y no solo en diagnósticos tardíos. Era un enfoque incómodo porque implicaba admitir algo que a muchos les repugnaba, que la salud pública puede ser ciega por diseño, que preferimos no mirar demasiado pronto para no tener que actuar demasiado pronto. Cuando terminó, hubo aplausos correctos, educados, y luego, en el turno de preguntas, se levantó Mateo Rivas. Traje impecable, voz cálida, sonrisa de presentador. Interesante, dijo, pero su modelo asume una estabilidad de datos que rara vez existe. ¿No cree que está construyendo castillos sobre arena? Ignacio lo miró un segundo más de lo necesario. Notó cómo el auditorio se tensaba, esa emoción de la gente que espera sangre sin querer admitirlo, y respondió con una frase simple. No son castillos, son alarmas, y las alarmas suenan incluso con arena. Hubo risas pequeñas, algunos murmullos. Rivas sonrió como si hubiera conseguido lo que quería. No refutarlo, sino marcarlo, ponerle una etiqueta. El paranoico, el alarmista. Después, en el pasillo, se cruzaron. Rivas se acercó con amabilidad teatral. Ignacio, de verdad, me gusta tu pasión. Solo digo que hay que tener cuidado con asustar al sistema. El sistema se defiende. Ignacio sintió el asco subirle por la garganta. No era asco a Rivas como persona, sino al cinismo. Esa idea de que el problema no es el virus, sino el susto. El sistema se defiende, repitió Ignacio. ¿De quién? ¿Del virus o de la verdad? Rivas soltó una carcajada ligera y se encogió de hombros, como quien no tiene tiempo para filosofías. De lo que lo pone en peligro, dijo. Y tú lo estás poniendo en peligro. Ese fue el primer aviso real, no de rivalidad académica, sino de guerra de territorio. En los años siguientes, Ignacio se movió como alguien que aprende a correr con una piedra en el zapato. Dolía pero no se la sacaba. La usaba para no olvidar. Publicó trabajos importantes, sí, pero no en el carril de la fama. Su nombre empezó a aparecer como referencia técnica, como alguien de campo, alguien que entiende la circulación viral en condiciones imperfectas. Fue ganando respeto entre quienes valoraban el rigor por encima del brillo. Aún así, el poder real,
financiación grande, portadas, grandes titulares, seguía orbitando alrededor de figuras como Rivas, y entonces ocurrió el primer gran giro narrativo de su carrera. Un brote local, pequeño en apariencia, empezó a mostrar comportamientos raros. No era nuevo, pero mutaba con una rapidez inquietante. Los hospitales lo trataban como un problema más, y la administración lo quería etiquetar, cerrarlo, archivarlo. Ignacio vio los patrones en los datos como quien ve una grieta en una presa. No es un agujero aún, pero el sonido del agua ya cambia. Pidió acceso a muestras más frescas. Se lo negaron, insistió, lo aplazaron, reenvió solicitudes con firmas, protocolos, permisos, nada. Hasta que una madrugada, un técnico de laboratorio, alguien cansado de la burocracia, le escribió un mensaje corto. «Si vienes ahora, te doy lo que no te quieren dar». Ignacio condujo de noche. Carreteras vacías, faros cortando la oscuridad como bisturíes. En el maletero llevaba neveras portátiles, hielo seco, guantes. Parecía un contrabandista de algo que no debería existir. Y cuando recibió las muestras, notó lo que siempre le ponía la piel de gallina. El peso mínimo de un tubo puede contener el futuro de una ciudad. Procesó todo con su equipo sin dormir. Los resultados apuntaban a una variante que, de confirmarse, podía explicar por qué los tratamientos no estaban funcionando como se esperaba. Pero había un problema. El hallazgo pisaba el terreno del proyecto grande de Rivas, el que estudiaba mecanismos de entrada viral, y no solo lo pisaba, lo adelantaba. Ignacio sintió una mezcla de satisfacción y repulsión. Satisfacción, porque estaba viendo claro. Repulsión, porque sabía lo que venía. La pelea no sería solo por el dato, sino por la narrativa. ¿Quién lo diría primero? ¿Quién controlaría la interpretación? Preparó un informe urgente para las autoridades sanitarias y otro para un comité científico. Lo escribió con el estilo que tenía cuando el miedo le apretaba. Frases cortas, directas, como golpes, riesgo de expansión, necesidad de rastreo, posible escape de control si se demora. La respuesta fue tibia. Gracias, lo evaluaremos. Interesante, pero necesitamos confirmación. No queremos alarmar. Y entonces, como si alguien hubiera soplado una cerilla sobre gasolina, apareció una noticia. Mateo Rivas anunció en una reunión cerrada que su equipo estaba a punto de identificar un mecanismo crítico de entrada de una variante emergente. No mencionó a Ignacio. No mencionó el brote local, pero usó palabras tan parecidas que cualquiera que supiera leer entre líneas entendería. Rivas estaba preparándose para llegar primero. Con la historia que Ignacio había destapado, Ignacio no tuvo un arrebato de rabia, tuvo algo más frío. Se sentó, miró los datos y empezó a pensar cómo piensa alguien que sabe que el tiempo es un cuchillo. ¿Cómo se impide que te roben? ¿El relato sin caer en el escándalo que te destruye? La solución que eligió fue arriesgada. Convocó a un pequeño grupo de especialistas de confianza, gente que no se movía por aplausos, y compartió los datos con ellos bajo un acuerdo estricto. No era una filtración pública, era una red de verificación. Si alguien intentaba reescribir la historia, habría testigos técnicos capaces de decir, esto lo vimos antes aquí. Ignacio empezó a construir algo parecido a un seguro, pero un seguro que olía a paranoia. Su equipo lo notó. ¿Por qué tanta secrecía?, preguntó una investigadora joven cansada. ¿No deberíamos publicar ya? Ignacio tardó en responder. Se frotó los nudillos agrietados como si pudiera borrar el estrés de la piel. Porque publicar no basta, dijo. Si publicas y te desacreditan, el dato muere en el ruido, y el virus no espera a que ganemos una discusión. Esa frase sonaba heroica, pero tenía una sombra. Ignacio estaba aceptando que la ciencia también es política, y cuando aceptas eso, algo dentro se te ensucia. El segundo gran giro vino de donde menos lo esperaba. Alguien dentro de la red de verificación le advirtió que el equipo de Rivas estaba solicitando acceso a las mismas muestras que a Ignacio le habían negado. No solo eso, estaban pidiendo prioridad, alegando proyecto estratégico. Ignacio sintió un calor en el pecho, una punzada que lo obligó a sentarse. Por un instante pensó, ahí está, el reloj. Respiró, tragó saliva y entendió algo que le dio auténtico asco. No era solo competencia científica, era un sistema que decide quién merece saber primero, y esa decisión puede costar vidas. Lo que hizo a continuación fue el movimiento más polémico de su vida temprana. Llevó su informe a un periodista científico que conocía, de lejos, alguien con fama de serio. No le dio un titular fácil, le dio un dilema.
Le mostró la estructura del problema: retrasos, negaciones, burocracia, y le dejó claro que no quería pánico, quería presión. Si lo cuentan mal, lo arruinan, dijo Ignacio. Si lo cuentan bien, quizá obliguen a actuar. El periodista publicó una pieza sin nombres propios, pero con suficiente detalle para que dentro del sector se entendiera. De pronto, el brote local dejó de ser un asunto menor. Empezaron llamadas, reuniones, comités urgentes, y también empezaron miradas torcidas hacia Ignacio, como si hubiera cometido un pecado. Sacar la mierda debajo de la alfombra. Mateo Rivas reaccionó con elegancia venenosa. En público, dijo que era importante no politizar la ciencia. En privado, según le llegó a Ignacio por terceros, lo llamó irresponsable, alarmista, peligroso. El conflicto se volvió personal cuando Ignacio fue citado por un comité interno. Sala fría, mesa larga, caras serias. Le preguntaron por qué había presionado a través de medios. Le preguntaron si entendía el daño reputacional. Le preguntaron si podía probar todo. Ignacio, que no era bueno con teatro, sintió por primera vez que el enemigo no era Rivas, sino la idea de que la reputación vale más que la prevención. Respondió sin levantar la voz. Puedo probar que pedí muestras y se me negaron. Puedo probar que el brote crecía. Puedo probar que mis datos eran suficientes para actuar antes. Lo que no puedo probar es cuánto daño hará el retraso, porque el retraso todavía está ocurriendo. Hubo silencio. Y en ese silencio, Ignacio vio el mecanismo real del poder. Nadie quiere ser el que admita que se equivocó a tiempo. Prefieren equivocarse tarde, cuando ya no hay forma de volver atrás, porque entonces pueden llamarlo inevitable. Ese día salió del edificio con la sensación de estar sucio, como si hubiera tocado un cadáver sin guantes, y sin embargo había algo dentro que se encendía. Había logrado mover el sistema, lo había obligado a mirarse. La tercera vuelta de tuerca llegó semanas después, cuando un funcionario de salud pública, alguien que no debía hablar, le contó en un tono casi confesional: no es que no quisieran tus muestras, es que no querían que tú las tuvieras, querían que el hallazgo tuviera la firma correcta. Ignacio sintió un escalofrío, no de miedo, de repulsión, porque confirmaba lo que intuía. En esa carrera, los datos no solo se descubren, también se asignan. Esa noche, mientras su equipo procesaba más pruebas, Ignacio tuvo un episodio de dolor en el pecho más fuerte que los anteriores, breve pero contundente. Se quedó quieto, con la mano sobre el corazón, respirando en silencio para que nadie lo notara. En su mente apareció la imagen del tío muerto joven, la palabra herencia, flotando como una amenaza, y se dijo algo que no compartió. Si me caigo ahora, Rivas gana no solo la carrera, gana el relato, y el relato decide quién aprende. Ese pensamiento fue feo, porque mezclaba ego con ética, ambición con urgencia real, pero así es como a veces se construye la voluntad. Con una mezcla impura, Ignacio siguió. Publicó finalmente, con respaldo de su red, un conjunto de resultados que obligaron a ajustar protocolos de vigilancia. No fue una victoria explosiva, fue una victoria lenta, como ver una puerta cerrarse milímetro a milímetro antes de que entre el humo. Su nombre empezó a sonar con un respeto incómodo. Solá es bueno, pero problemático. Y eso para él era casi un elogio. Mateo Rivas, por su parte, no se quedó quieto. Respondió con una publicación potente que, sin atacarlo directamente, construía una versión alternativa. Su equipo confirmaba mecanismos, críticos, presentados como si fueran fruto de una trayectoria inevitable. La prensa especializada lo celebró. Ignacio lo leyó con una calma helada. Entre líneas veía las sombras de sus propios datos, reordenados, embellecidos, y entonces llegó el golpe final de esta etapa. Ignacio recibió una oferta para dirigir un programa más grande, con mejores recursos, a cambio de una condición no escrita pero clarísima: menos ruido, menos confrontación, más coordinación institucional, en otras palabras, más obediencia. Ignacio tardó días en decidir. Su equipo lo miraba esperando liderazgo. Sus superiores esperaban sumisión. Rivas, desde su torre de prestigio, esperaba que Ignacio se quedara pequeño. Ignacio aceptó la oferta, pero con una decisión interna que lo cambiaría. Usaría esos recursos para construir algo que no dependiera de favores, un método, una estructura, un sistema de alerta temprana, con evidencias tan claras que ni el mejor vendedor podría maquillarlas sin quedar expuesto. Mientras firmaba los papeles, notó el temblor mínimo en su mano. No era miedo,
Era el cuerpo recordándole su límite, y en ese temblor había un mensaje simple, brutal. No tienes décadas, tienes menos. ¿No sabes cuántos años? Pero sabes que cada uno cuenta. Salió a la calle con el documento bajo el brazo y el cielo gris sobre la cabeza. Por un instante sintió algo parecido a la satisfacción. Había ganado terreno, y al instante siguiente sintió lo que siempre venía con sus victorias. Una capa de asco, la certeza de que el terreno se gana pisando barro, porque en el fondo Ignacio ya lo sabía. No estaba construyendo solo una carrera, estaba construyendo una trinchera, y al otro lado Mateo Rivas sonreía como quien espera el momento perfecto para declarar que esa trinchera siempre fue su idea. Ignacio no celebró el ascenso como se celebra un trofeo, lo celebró como se celebra un permiso para respirar un poco más hondo. Sabiendo que el aire podía estar contaminado, el nuevo programa que le habían confiado venía con más congeladores, más personal, mejores reactivos, acceso más rápido a bases de datos y algo que él codiciaba más que cualquier titular: capacidad de respuesta. Pero también venía con un collar invisible, reuniones interminables, informes políticamente presentables, y esa sugerencia constante, nunca escrita, siempre entendida, de que un científico útil es el que no incomoda. Ignacio lo aceptó todo con la misma cara, neutra, contenida. Por dentro ya estaba trazando su propio mapa. Construyó el equipo como quien arma un reloj. Piezas distintas, pero ensambladas para medir lo que importa. Reclutó a gente que no se enamoraba de las luces, gente capaz de repetir un procedimiento 20 veces sin quejarse, capaz de decir no sé sin vergüenza, capaz de discutirle al jefe con datos. A Ignacio eso último le gustaba y le dolía a la vez. Le gustaba porque el rigor necesita fricción. Le dolía porque cada discusión le aceleraba el corazón, como si el pecho quisiera recordarle: no eres de metal. Su método empezó a tomar forma. No era solo virología de laboratorio, ni solo vigilancia de campo, era una mezcla agresiva. Un circuito, señales tempranas, aunque fueran imperfectas, verificación rápida, hipótesis de ruta, y sobre todo una idea que se convirtió en obsesión, anticipación. No esperar a que el virus te muestre los dientes. Buscarle las huellas cuando aún está caminando descalzo, y ahí apareció el primer triunfo real de su etapa madura. Ignacio y su equipo lograron detectar correlaciones que otros no estaban mirando con seriedad. No eran predicciones mágicas, eran patrones. Pequeños aumentos en síntomas agrupados, cambios en ocupación hospitalaria en zonas específicas, ciertas combinaciones de datos ambientales y movilidad. La mayoría de científicos prefería trabajar con certezas limpias. Ignacio trabajaba con barro, y en ese barro encontraba señales, pero el barro tiene un problema: mancha. Cada vez que Ignacio proponía activar protocolos antes de que hubiera confirmación perfecta, se levantaba la misma objeción, como un mantra del sistema: no podemos alarmar. Y con cada objeción, Ignacio sentía algo repulsivo, una náusea lenta. El miedo a molestar se disfrazaba de prudencia. Fue entonces cuando decidió su jugada más ambiciosa: crear un protocolo interno de doble vía, una vía oficial, con los informes que pedían sus superiores, redactados con cuidado, sin adjetivos explosivos, con lenguaje burocrático, y otra vía, paralela, pensada para acción. Resúmenes ejecutivos directos, mapas de riesgo, escenarios y recomendaciones claras. Esa vía paralela se compartía solo con personas que realmente podían actuar rápido: epidemiólogos de guardia, responsables de laboratorio, coordinadores hospitalarios. Nada ilegal, nada formalmente prohibido, pero sí algo que olía a insubordinación inteligente. Al principio funcionó. Los equipos de respuesta agradecían ese material porque les ahorraba semanas de inercia. Ignacio empezó a sentirse, por primera vez, no solo científico, sino una especie de traductor entre el dato y el movimiento. Sin embargo, toda herramienta eficaz atrae ojos, y los ojos, en un entorno de poder, no siempre miran para ayudar. La rivalidad con Mateo Rivas en ese punto ya no era una simple competencia por prestigio, era una guerra por el centro del tablero. Rivas se había consolidado como figura mediática de la virología moderna. Conferencias, paneles, asesorías, frases redondas para cámaras. A Ignacio le irritaba, pero había algo peor. El aura de Rivas empezaba a influir en las decisiones de financiación. Cada convocatoria grande parecía diseñarse para favorecer proyectos narrables,
no necesariamente los más útiles. Ignacio lo veía como un virus cultural, un patógeno de vanidad que infecta instituciones. Un día le llegó una invitación a un comité de alto nivel. Rivas también estaba invitado. Allí, en una sala con paredes demasiado blancas y café demasiado aguado, se discutía la asignación de recursos para un sistema de alerta temprana nacional. Ignacio llevaba su propuesta. Un circuito de detección y verificación con redundancias, diseñado para evitar dependencias de un solo laboratorio o un solo genio. Rivas llevaba otra. Una plataforma centralizada, con su grupo como núcleo, bajo el argumento de eficiencia y liderazgo. Ignacio escuchó a Rivas vender su idea como si fuera inevitable. La palabra centralización sonaba bonita, como orden, pero Ignacio sabía lo que significaba en la práctica. Control de relato. Si todo pasaba por un solo centro, el centro decide qué se nombra, cuándo y con qué tono. Un solo cuello de botella, una sola mano sobre el grifo. Cuando llegó su turno, Ignacio no intentó competir en carisma. Hizo algo más peligroso. Contó una escena. Imaginemos un incendio, dijo. Un sistema centralizado es como tener una sola estación de bomberos. Perfecta, brillante, pero lejos. Mi propuesta es tener varias alarmas, varios equipos entrenados, varios puntos de respuesta. Si una estación falla o se retrasa, otra actúa. El virus se mueve como fuego, no respeta organigramas. Alguien del comité objetó que eso generaría ruido, duplicidad, coste. Ignacio respiró hondo, sintió el latido en la garganta y respondió con la frase que, sin querer, se volvió famosa en círculos técnicos. La duplicidad es cara, pero el silencio es mortal. Rivas sonrió, esa sonrisa de bonito discurso, y lanzó el golpe. Ignacio, dijo con tono amable, tu enfoque es admirablemente ansioso, pero la ciencia necesita confianza en sus instituciones. Si empezamos a operar como si nadie fuera confiable, rompemos el sistema desde dentro. Ignacio lo miró, y por un instante vio la esencia del conflicto. Rivas defendía el sistema porque el sistema lo había elegido. Ignacio lo desafiaba porque el sistema le parecía frágil, y en esa fragilidad, Ignacio veía cadáveres futuros, aunque nadie quisiera imaginarlos. La confianza se gana con velocidad y transparencia, respondió Ignacio, no con quietud y relaciones públicas. El comité no decidió ese día, pero Ignacio entendió que había marcado una frontera. Ya no eran dos científicos, eran dos filosofías. El giro inesperado llegó semanas después, y fue tan desagradable que a Ignacio le dejó un sabor metálico en la boca. Su vía paralela fue mencionada en una conversación institucional como práctica no alineada. Alguien había hablado. Alguien había señalado que Ignacio estaba saltándose canales. No lo acusaban de falsificar datos, no podían, lo acusaban de algo peor en burocracia. Desobedecer la estética. Lo llamaron a una reunión privada. Esta vez no hubo mesa larga ni teatro. Hubo un superior con mirada cansada y voz suave, como quien intenta domesticar un animal sin asustarlo. Ignacio, eres valioso, dijo, pero estás creando tensiones. Necesitamos que todo pase por el circuito oficial. Ignacio supo que esa frase era una mordaza. Si aceptaba, su sistema de alerta temprana perdería precisamente lo que lo hacía útil. Rapidez sin maquillaje. Si se negaba, lo podían arrinconar. Fue ahí donde eligió su segunda jugada polémica. Formalizó parte de su vía paralela como grupo técnico de respuesta rápida, con protocolos aprobados pero diseñados por él. Usó el lenguaje del sistema para construir un túnel dentro del sistema. No era un acto romántico, era ingeniería institucional, y funcionó. Durante un tiempo, a nivel científico, sus logros empezaron a acumularse. Desarrolló procedimientos de verificación cruzada para evitar contaminaciones de muestras, algo que le obsesionaba desde aquella noche antigua del laboratorio donde descubrió negligencias. Implementó controles redundantes, ciegos, revisiones por pares internas. Sus informes se volvieron más sólidos, menos atacables, y eso frustraba a quienes querían desacreditarlo por alarmista. Pero el éxito trae otro tipo de veneno: expectativas. El programa creció, las demandas crecieron, y el cuerpo de Ignacio empezó a pagar. No era un derrumbe dramático, sino una erosión. Dormía mal, comía peor, se volvió más irritable. Su equipo aprendió a leer sus señales. Cuando Ignacio se quedaba demasiado quieto frente a una pantalla, era que el pecho le estaba recordando el límite. Él lo escondía con una disciplina casi humillante.
Se levantaba, bebía agua, miraba un punto fijo, respiraba como quien está domando un animal enjaulado dentro del cuerpo, y sin embargo, fue precisamente en ese periodo de desgaste cuando ocurrió el hallazgo más importante de su carrera. Una estrategia de rastreo de mutación funcional aplicada a escenarios reales, no solo a secuencias bonitas en bases de datos. Su idea era simple y feroz. No basta con saber que un virus cambia. Hay que identificar qué cambios importan, cuáles alteran transmisión, entrada celular, escape inmunitario. Su equipo combinó datos de vigilancia con ensayos rápidos, generando una especie de mapa de mutaciones relevantes antes de que la mayoría del sistema reaccionara. Eso tenía implicaciones enormes. Significaba ajustar protocolos de diagnóstico más pronto. Significaba orientar medidas de contención sin esperar a que el virus se volviera noticia. Significaba, en resumen, ganar tiempo. Y el tiempo era el recurso que Ignacio más valoraba, porque era el que menos tenía. El twist, por supuesto, fue que esa estrategia chocaba de frente con el territorio de Mateo Rivas. Rivas, con su plataforma centralizada en gestación, quería ser el gran intérprete de mutaciones. Ignacio, con su enfoque distribuido, estaba demostrando que la interpretación podía surgir desde varios nodos, y aún así ser coherente. Era una amenaza directa al modelo de poder de Rivas. La confrontación se volvió inevitable cuando ambos fueron invitados a una sesión cerrada para asesorar sobre una actualización de protocolos nacionales. Allí, Ignacio presentó su mapa de mutaciones funcionales con ejemplos concretos. Casos donde una pequeña alteración cambiaba la dinámica de transmisión en semanas. Rivas, en cambio, presentó un informe elegante que pedía cautela y validación central antes de cualquier cambio. Un miembro del panel preguntó algo aparentemente inocente. ¿Por qué sus recomendaciones difieren tanto? Ignacio sintió la mirada de todos y sintió también el latido irregular, ese aviso. No podía perder el hilo, no podía mostrar debilidad. Respiró y contestó con una crudeza poco habitual en salas así. Porque yo asumo que el virus no nos espera, dijo. Y porque he visto lo que pasa cuando el sistema se demora por miedo a equivocarse. Rivas inclinó la cabeza como si comprendiera, y luego atacó con suavidad letal. Ignacio ve el mundo como una urgencia permanente. Eso puede ser útil, pero también puede llevar a decisiones precipitadas. La salud pública no es solo biología, es estabilidad social. Ahí estaba otra vez. El sistema, la estabilidad, la reputación. Ignacio sintió el asco, esa mezcla de repulsión y lucidez. La estabilidad social, dijo Ignacio, no se protege ocultando la velocidad del virus, se protege siendo honestos a tiempo. La sesión terminó sin vencedores claros, pero Ignacio notó algo. Algunas personas empezaban a cansarse del teatro, no del teatro en sí, sino del costo. La ciencia de Rivas era perfecta para un titular. La ciencia de Ignacio era perfecta para una guardia nocturna en un hospital saturado. Y cuando la realidad aprieta, las prioridades cambian. El momento más duro de esta etapa llegó como llegan las cosas que realmente cambian una vida. Sin anuncio, sin ceremonia. Ignacio estaba en casa una noche, revisando correos, cuando sintió un dolor en el pecho que ya no era punzada breve. Era una presión que le aplastó el aire. Se quedó sentado, inmóvil, con una sensación asquerosa de fragilidad, como si por dentro se estuviera deshaciendo algo fundamental. Por primera vez pensó de forma nítida. Me muero. No llamó a nadie al principio. Se quedó mirando la pantalla con los correos abiertos, como si pudiera negociar con el cuerpo. Luego la lógica se impuso. Llamó a emergencias. En el hospital, entre luces blancas y sonidos de monitores, le hicieron pruebas. No fue un final. Fue una advertencia más severa, una condición cardiovascular que exigía cambios, medicación, control, menos estrés. El médico le dijo una frase que Ignacio odió porque era verdad. No puedes vivir como si siempre estuvieras en una emergencia. Ignacio pensó, pero es que siempre hay una emergencia, solo que no todos la ven. Salió del hospital con un plan médico y una sensación nueva, repugnante. El tiempo ya no era una idea, era un límite clínico, un calendario con bordes. Ese episodio pudo haberlo frenado. En lugar de eso, lo cambió de forma más peligrosa. Ignacio se volvió más selectivo y más contundente. Si antes peleaba por muchos frentes, ahora peleaba por los que más importaban. No se dispersaba, se concentraba como una hoja de bisturí, y esa concentración lo hizo más efectivo, y también más temido. Su equipo lo notó.
Ignacio empezó a delegar más, pero no por relajación, sino por estrategia. Creó células internas capaces de funcionar sin él durante días. Redundancia humana. Como en su sistema, si cae un nodo, otro responde. Era, sin decirlo, un plan para su propia ausencia eventual, y eso, aunque nadie lo comentaba, daba un escalofrío en el ambiente. En paralelo, la maquinaria de Rivas aceleró, la plataforma centralizada obtuvo fondos, se anunciaron colaboraciones, se organizaron eventos. Rivas aparecía como la cara visible del futuro de la vigilancia, y en un movimiento que fue un golpe directo, Rivas propuso integrar los sistemas distribuidos, incluido el de Ignacio, bajo su marco central. Lo presentó como sinergia, pero Ignacio entendió el truco. Absorber sin reconocer, unificar sin ceder control. Ignacio rechazó la propuesta en los términos que Rivas esperaba, pero no lo hizo con un no simple. Lo hizo con un documento técnico que enumeraba riesgos de centralización, retrasos por cuello de botella, vulnerabilidad a fallos, dependencia excesiva de un solo criterio. Un documento tan claro que, para rebatirlo, alguien tendría que admitir que estaba eligiendo poder sobre eficacia. Rivas, astuto, no lo rebatió técnicamente en público, lo rebatió narrativamente. Insinuó que Ignacio era difícil de integrar, poco colaborativo, demasiado celoso de su método, la vieja etiqueta, el paranoico, el obstáculo. El último twist de esta parte ocurrió cuando un miembro de un comité, alguien que Ignacio consideraba neutral, le confesó en un pasillo: están preparando un informe para decir que tu sistema es valioso, pero que necesita supervisión central. Quieren ponerte debajo de Rivas sin decirlo así. Ignacio sintió literalmente ganas de vomitar, no por miedo, por repulsión a la maniobra, por la certeza de que todo su trabajo para crear redundancia y rapidez iba a ser usado como combustible para el ego de otro. Esa noche, sentado en su despacho, Ignacio abrió una carpeta y empezó a ordenar algo que nunca había ordenado del todo. Correspondencias, fechas, informes, solicitudes negadas, advertencias tempranas, un archivo de memoria, un archivo de defensa, no para publicar como escándalo, sino para sostener una verdad si intentaban borrarla. Y en medio de ese orden, encontró una nota vieja, escrita por él mismo años atrás, en letra apretada. Contener, repetido. Se quedó mirando esa palabra como si fuera un insecto atrapado bajo vidrio. Contener el virus, contener el pánico, contener la verdad, contener su propio corazón. Ahí entendió algo que le dio un frío particular. Había pasado media vida conteniendo, y aún así, el sistema intentaba contenerlo a él. Se levantó. Caminó hasta la ventana. La ciudad tenía luces como pequeñas células vivas. Pensó en todo lo que dependía de decisiones invisibles. Pensó en su cuerpo como un reloj defectuoso, y se dijo, no con heroísmo, sino con claridad brutal: si me van a doblar, tendrá que ser rápido, porque yo ya estoy corriendo contra el tiempo. En ese instante, tomó una decisión que prepararía el terreno para el desenlace. En lugar de proteger su método solo dentro del IOP sistema, empezaría a sembrarlo fuera, formar gente, entrenar equipos en otras instituciones, compartir herramientas de forma que no pudieran ser absorbidas por un solo centro, convertir su enfoque en cultura, no en propiedad. Era una jugada peligrosa, porque el poder odia lo que no puede encapsular, pero también era una jugada inevitable para alguien que ya había sentido el pecho cerrarse en un hospital. Cuando sabes que tu tiempo es limitado, dejas de construir estatuas y empiezas a construir rutas de escape. Y mientras Ignacio planeaba esa expansión silenciosa, Mateo Rivas preparaba su propio golpe público. Un gran anuncio que lo colocaría, oficialmente como la voz de la vigilancia viral, una coronación mediática. 2 hombres, 2 modelos, un mismo enemigo invisible y un reloj dentro del pecho de uno de ellos, marcando cada segundo como una amenaza. Ignacio empezó a sembrar su método como quien esconde cerillas en distintos bolsillos antes de que llegue la tormenta. No lo anunciaba, no lo convertía en programa estrella, lo hacía en pasillos, en sesiones técnicas, en tutorías largas cuando el edificio ya olía a limpieza nocturna y los ascensores sonaban huecos. Iba institución por institución, no con discursos, sino con herramientas, plantillas de verificación, protocolos de redundancia, checklists, cruelmente simples, esos que parecen exagerados hasta el día en que evitan un desastre. A muchos les sorprendía que compartiera sin exigir crédito. Los ambiciosos,
Los que viven de firmar no entienden a quien regala un arma útil sin ponerle su nombre. Pero Ignacio no lo hacía por altruismo puro, lo hacía por supervivencia de su idea. Había entendido que Mateo Rivas podía absorber sistemas, etiquetarlos, centralizarlos, convertirlos en un apéndice de su narrativa, pero no podía absorber lo que se volvía costumbre repartida, cultura técnica, instinto colectivo. Si la vigilancia distribuida se convertía en reflejo, ya no habría centro que pudiera apagarla sin que todos lo notaran. Ese movimiento, sin embargo, encendió alarmas invisibles. Ignacio empezó a notar cambios pequeños, como síntomas tempranos de una infección institucional. Invitaciones que se cancelaban a 1900 último minuto, correos sin respuesta, reuniones donde antes lo escuchaban y ahora lo dejaban hablar, como quien deja ladrar a un perro detrás de una puerta. No era un ataque frontal, era algo más sucio y más efectivo. Aislamiento. Mateo Rivas, mientras tanto, iba hacia su coronación. La plataforma centralizada se presentaba como revolución, con gráficos limpios, promesas de eficiencia y un relato fácil de vender. Un país protegido por un cerebro central. Había cámaras, titulares, paneles de expertos, y ahí estaba Rivas, siempre impecable, con esa sonrisa de quien parece estar salvando al mundo sin despeinarse. El gran anuncio llegó como un golpe de gong, un evento de alto perfil, auditorio lleno, pantalla gigante, palabras como innovación y seguridad, repetidas hasta perder significado. Ignacio, invitado casi por obligación, se sentó al fondo, no por modestia, sino por estrategia. Desde ahí se ve mejor el teatro. Rivas presentó la plataforma como la respuesta definitiva a futuras amenazas virales, habló de centralizar datos, de acelerar decisiones, de unificar criterios, y entonces pronunció una frase que a Ignacio le dio un escalofrío, porque era una cuchillada envuelta en seda. Este sistema integra enfoques distribuidos, bajo una coordinación necesaria. En otra boca habría sonado neutral, en la de Rivas era una absorción sin nombre. Ignacio sintió el asco de siempre, esa náusea moral que le subía cuando alguien convertía el trabajo de otros en decorado, y sin embargo no se levantó, no hizo escándalo, porque había aprendido la lección más amarga. En un auditorio gana el que controla la emoción del público, no el que tiene razón. Ignacio esperó, dejó que la ovación pasara como una ola, y cuando comenzó la ronda de preguntas, levantó la mano con una calma que era casi antinatural. El moderador dudó. Rivas lo vio y con gesto magnánimo asintió como si le diera permiso de existir. Ignacio habló sin levantar la voz, pero cada palabra cayó como una pieza metálica. ¿Qué mecanismos de redundancia incorpora la plataforma si el centro se retrasa?, preguntó. ¿Qué pasa si el nodo central falla o si un criterio dominante minimiza una señal por error? ¿Qué margen de autonomía real tienen los nodos periféricos para actuar sin esperar autorización? No era una provocación, era una pregunta técnica, pero en un escenario de marketing, una pregunta técnica puede ser una granada. Rivas respondió con elegancia. Habló de protocolos, de capas de seguridad, de supervisión, palabras suaves. Ignacio notó que el público no entendía del todo, y esa era la ventaja de Rivas. Podía llenar el aire con lenguaje que suena a solución. Ignacio asintió, como quien acepta el guión, y lanzó la segunda pregunta, más peligrosa. ¿Quién decide qué señales se comunican de inmediato y cuáles se verifican antes de informar a la red? Ahí estaba el corazón del asunto, el poder de nombrar, el poder de retrasar, el poder de contener la historia. Rivas sonrió un segundo demasiado largo. Un comité científico, dijo, con especialistas de primer nivel, no podemos permitir alarmas sin fundamento. Ignacio sintió el latido en el cuello, el reloj, y aún así, soltó una frase que no tenía brillo, pero sí filo. Las alarmas sin fundamento se apagan. Las alarmas tardías se convierten en funerales. Hubo un murmullo. Algunas caras se endurecieron. El moderador intentó mover la conversación. Rivas se encogió de hombros como si Ignacio fuera una nota excéntrica, pero Ignacio ya había logrado algo. Había sembrado duda en el momento de máxima certeza. Esa noche recibió mensajes discretos de gente que hasta entonces había guardado silencio. Lo que dijiste era necesario. Nos preocupa la centralización. Si necesitas apoyo técnico. Ignacio los leyó sin sonreír. No por frialdad, porque sabía que el apoyo en privado no siempre se traduce en respaldo cuando hay que firmar.
En paralelo, su cuerpo seguía enviando avisos. El episodio del hospital había cambiado sus hábitos a medias. Tomaba medicación, intentaba dormir, pero su mente seguía trabajando como una máquina que no sabe apagarse. A veces se quedaba mirando una pared, sintiendo cómo el corazón golpeaba con irregularidad, y se preguntaba cuánto de su urgencia era ética, y cuánto era miedo a morir antes de tiempo sin haber dejado el método a salvo. El tiempo limitaba al hombre, y eso limitaba la historia. Ignacio empezó a registrar cosas que antes no registraba, no solo datos, también decisiones, presiones, momentos en que el sistema elegía estética por encima de acción. Lo hacía en libretas pequeñas, negras, sin título. No eran diarios sentimentales, eran mapas de responsabilidad, y ahí apareció el secreto que casi nadie conoció mientras él vivía. Ignacio no guardaba esas libretas para publicar un libro, las guardaba por una razón más oscura y más pragmática. Por si un día lo hacían desaparecer del relato, como si nunca hubiera existido. En el mundo de la ciencia institucional, el olvido puede ser un arma. El golpe que casi lo destruyó llegó de manera silenciosa, como llega una hemorragia interna. Sin ruido, hasta que ya es tarde. Un informe oficial sobre la plataforma centralizada incluyó una evaluación de sistemas complementarios. El suyo aparecía mencionado, sí, pero descrito como útil a nivel local y susceptible de mejora bajo supervisión. Además, se sugería que su enfoque había generado tensiones comunicacionales en el pasado. En otras palabras, lo estaban encajonando como técnico brillante pero problemático, un genio regional, no un arquitecto del sistema. Ignacio leyó el documento y sintió una oleada de asco tan fuerte que tuvo que levantarse y caminar, como si el cuerpo necesitara expulsarlo con movimiento. Su equipo lo vio pálido. Uno de sus colaboradores más cercanos, alguien que había aprendido el método como quien aprende a respirar, le preguntó: ¿vas a pelearlo? Ignacio se quedó callado un rato, miró las manos, las uñas cortas, la piel marcada de desinfectantes, los nudillos que aún se agrietaban en invierno. Pensó en el hospital, pensó en el auditorio, pensó en Rivas. Sí, dijo por fin, pero no como ellos esperan. La pelea que eligió no fue un escándalo mediático, fue una jugada quirúrgica. Ignacio convocó a los nodos que había sembrado, equipos en otras instituciones, hospitales, laboratorios regionales, grupos técnicos, que ya usaban sus herramientas. Les pidió algo concreto: que documentaran, de manera formal, los resultados obtenidos gracias al enfoque distribuido, casos donde se actuó antes, casos donde se evitó un cuello de botella, casos donde la autonomía salvó horas críticas. No buscaba aplauso, buscaba evidencia. Luego presentó todo eso como un conjunto de informes cruzados, firmados por múltiples responsables independientes, un mosaico, una estructura que no podía atribuirse a una sola persona, y por eso mismo no podía ser absorbida por un solo centro sin reconocer su origen. Fue un movimiento brillante y peligroso, brillante porque obligaba a mirar, peligroso porque dejaba a la plataforma centralizada expuesta como vulnerable, y cuando expones una vulnerabilidad de poder, el poder responde. La respuesta llegó con forma de reorganización. Le ofrecieron a Ignacio un rol estratégico, una posición que sonaba prestigiosa, pero lo alejaba de la operación diaria. Menos acceso directo, menos control sobre herramientas, más reuniones, más representación. Era una manera elegante de quitarle las manos del tablero mientras le daban un título para que no gritara. Ignacio entendió la trampa y por primera vez en muchos años se permitió una sonrisa mínima, amarga. ¿Me están ascendiendo o me están guardando?, preguntó. El superior, sin mirarlo del todo, respondió con un tono cansado: te estamos protegiendo. Esto se está volviendo personal. Ignacio pensó: si esto fuera personal, se resolvería con orgullo. Esto es estructural, se resuelve con poder. Rechazó el rol, no con un portazo, sino con una carta formal, y al final de esa carta añadió una frase que nadie en el circuito oficial esperaba leer: mi trabajo no es representar la vigilancia, es hacerla funcionar. A partir de ese momento, la presión se hizo más áspera. Le recortaron margen de acción, le exigieron validaciones extra, le imponían pasos administrativos que ralentizaban precisamente lo que él había construido para acelerar. Era como ver a alguien echar arena en un motor. Ignacio empezó a pensar en lo impensable: dejar la institución, no como huida, sino como liberación.
pero sabía que si se iba, el método podía ser desmantelado. Sus nodos resistirían, sí, pero sin su presencia, Rivas tendría vía libre para declarar que todo lo distribuido ya estaba integrado. La muerte de un nombre puede alimentar el triunfo de otro. Aquí llegó el último gran giro. No vino del sistema, sino de una grieta en el propio castillo de Rivas, un fallo, un error que por fin no se pudo maquillar. La plataforma centralizada enfrentó una prueba real, una señal emergente que requería rapidez. Los nodos periféricos detectaron algo raro, pero el centro pidió verificación. Mientras verificaban, el patrón se expandió. No fue un apocalipsis, pero sí un aviso claro. El cuello de botella existía, y cuando la corrección llegó, ya había días perdidos. Dentro de la red, la gente empezó a murmurar. No era un rumor malicioso, era frustración operacional, ese tipo de frustración que no se cura con un comunicado de prensa. Ignacio, en lugar de celebrar, sintió algo complejo. Satisfacción, porque se confirmaba su argumento. Y asco, porque esa confirmación venía en forma de retraso real para personas reales. Esa mezcla era su condena. Incluso cuando tenía razón, el mundo le daba la razón de la forma más desagradable posible. En ese clima, alguien que había sido cercano a Rivas le contactó de manera anónima, un mensaje corto, casi vulgar por lo directo. Tienes razón, y te van a culpar a ti si esto se descontrola. Prepárate. Ignacio leyó el mensaje y sintió el impulso de romper el teléfono. No por miedo, sino por repulsión a la lógica. El poder se protege buscando un chivo expiatorio. Esa noche, Ignacio hizo algo que no había hecho nunca. Llamó a Mateo Rivas, no a su asistente, a él. Directo. La llamada fue breve, cortante, como una hoja que corta sin sangrar de inmediato. Van a intentar culparme, dijo Ignacio. Y tú lo sabes. Hubo un silencio del otro lado. Cuando Rivas habló, su voz ya no tenía brillo de auditorio. Tenía algo más humano, más duro. Ignacio, esto no es así. No se trata de ti. Ignacio soltó una risa seca. Siempre dices lo mismo. Y sin embargo, siempre termina tratándose de quien firma. Rivas respiró. Ignacio lo imaginó en un despacho elegante, con ventanas limpias, con gente que le dice sí sin pensar. No quiero destruirte, dijo Rivas, pero tampoco voy a permitir que destruyas el sistema. Ignacio cerró los ojos. El corazón golpeó más fuerte. El reloj, y entonces dijo la frase que llevaba años cocinándose. La frase que sonaba como un juicio. El sistema no se destruye por mostrar sus fallos, se destruye por negarlos. La llamada terminó sin reconciliación, pero dejó algo flotando. Por primera vez, Rivas no había sonreído. A partir de ahí, Ignacio aceleró su plan final. No era un plan para ganar, era un plan para que el método sobreviviera, incluso si él no lo hacía. Formalizó entrenamientos, dejó manuales. Creó una especie de biblioteca operativa con protocolos explicados como si el lector no lo conociera, como si Ignacio estuviera escribiendo para un futuro sin él. Y sobre todo, entregó copias de sus libretas, no todas, a 2 personas de confianza, con una instrucción clara y repugnante de pronunciar: si un día dicen que yo exageraba, abran esto. No antes. La instrucción tenía algo de veneno, porque implicaba aceptar que su propia reputación podía necesitar defensa póstuma, pero Ignacio era un hombre que había visto cómo se contenía la historia. Los últimos años lo fueron adelgazando, no de manera romántica, sino real. Menos energía, más pausas para respirar, más silencios. Su voz, sin embargo, mantenía ese tono de metal cuando hablaba de protocolos. Su mirada seguía siendo la del niño que encontró un gorrión muerto y preguntó por qué se apaga de golpe. Solo que ahora la pregunta era más amplia. ¿Por qué los sistemas se apagan antes de tiempo, aunque aún puedan salvarse? En 2021, su cuerpo se cobró la deuda. No fue un final con aplausos. Fue un final como suelen ser los finales reales. Una llamada, un hospital, gente que llega tarde porque siempre se llega tarde. Los que lo quisieron dijeron que se fue demasiado pronto. Los que lo temieron respiraron con alivio. Los que lo usaron intentaron convertirlo en una frase neutral. Gran contribuyente, trabajador incansable, palabras limpias, sin el barro que él había pisado. Pero la muerte, a veces, libera lo que en vida se contiene. Y aquí llegó el último twist, el más incómodo, el que explica por qué su biografía siempre tuvo algo escondido. Pocas semanas después de su fallecimiento, alguien encontró una de esas libretas negras en un lugar inesperado.
no en su despacho, no en su casa, sino en una bolsa sellada con material personal, mezclada con cosas que nadie revisa con atención. Dentro estaba la portada con la advertencia infantil y brutal: no abrir si quieres dormir, y, entre páginas de protocolos y fechas, aparecía un patrón de notas que cambiaba la lectura de toda su trayectoria. Ignacio había documentado, con una precisión que daba escalofríos, momentos en que las decisiones de verificación y comunicación no fueron técnicas, sino estratégicas, no acusaciones sin sustento, no teorías conspirativas de película, algo peor, cronologías. Se detectó señal X, se pidió validación, se retrasó comunicación, se aprobó anuncio de plataforma, se liberó alerta. Líneas limpias, flechas. Y al margen una frase repetida con rabia contenida: no es el virus, es el cuello. Había nombres, sí, pero no como una lista de enemigos. Había roles, había mecanismos, había un mapa de cómo la institución se defiende de la incomodidad. Cuando esa libreta llegó a manos de quienes debían leerla, no explotó en prensa como un escándalo. El sistema no permite explosiones que no controle, pero ocurrió algo más silencioso y para algunos más aterrador. Empezó a circular en fotocopias, en PDFs reenviados, en reuniones cerradas donde la gente bajaba la voz como si el papel fuera infeccioso. No era un arma de destrucción, era un espejo. Y el espejo mostraba que Ignacio había tenido razón no solo sobre virus, sino sobre poder. ¿Y Mateo Rivas? Aquí la historia se vuelve más amarga de lo que cualquiera querría para un final satisfactorio. Rivas no cayó públicamente como villano, no hubo juicio mediático, lo que hubo fue desgaste. Después del fallo del cuello de botella y de los murmullos internos, su plataforma fue ajustada, se introdujeron autonomías, se permitió que nodos actuaran con menos dependencia. Nadie dijo: Ignacio Solá tenía razón. Nadie en la cima dice eso, pero la estructura empezó a parecerse, cada vez más, a lo que Ignacio había defendido, y en una reunión técnica, ya sin cámaras, alguien escuchó a Rivas decir algo que parecía imposible en el hombre del escenario: tenemos que permitir redundancia. Por seguridad. No mencionó a Ignacio, pero los que estaban allí entendieron el homenaje involuntario. A veces el legado no se anuncia, se filtra. Aún así, hubo una última escena, pequeña, casi invisible, que revela lo que quedaba escondido bajo las etiquetas. Una de las personas de confianza de Ignacio, la que guardaba copias de libretas, recibió un correo de una dirección que no usaba nunca, sin firma, solo 2 líneas. Leí la libreta, no voy a pelearla, voy a corregir. No hubo nombre, pero no hacía falta. Ese correo era la prueba de que, incluso el rival, incluso el hombre del brillo, había sentido el golpe del espejo. Ignacio, sin estar, había conseguido su objetivo más difícil: obligar al sistema a cambiar sin poder atribuirlo a una sola figura. Su método sobrevivía porque se había vuelto práctica, no propiedad. Su rival seguía en pie, pero ya no podía caminar igual. Y la historia, aunque intentaron contenerla, tenía fugas por todas partes. Lo más inquietante, lo que da un toque de repulsión al final, es que Ignacio nunca fue un santo. En sus libretas también había confesiones feísimas. Momentos en que dudó si filtrar, momentos en que calculó el impacto mediático como herramienta, momentos en que su odio a la negligencia se mezcló con una necesidad personal de ganar. En una página, escrita con la letra temblorosa de alguien cansado, dejó una frase que nadie citó en homenajes: yo también soy parte del problema, porque para mover el sistema, a veces tengo que jugar con sus reglas, y eso me ensucia. Esa frase es el verdadero núcleo de lo que estaba oculto en su biografía. Ignacio no era solo el científico contra el virus, era un hombre peleando con la parte viral del propio sistema. Su capacidad de replicar jerarquías, de mutar narrativas, de esconder errores para sobrevivir, y quizá por eso su historia engancha y duele, porque no es un cuento limpio de héroes y villanos, es una historia donde el enemigo invisible no siempre es el patógeno, sino la forma en que los humanos deciden qué mirar, cuándo hablar y a quién dejar firmar. Al final, cuando alguien abre una libreta negra con olor a hospital y ve la palabra contener repetida como un rezo, entiéndelo, que Ignacio intentó decir toda su vida sin ponerse poético. Hay cosas que no se pueden contener sin pagar un precio. La verdad, como los virus, encuentra rendijas, y si no la dejas salir a tiempo, sale después, pero ya convertida en cicatriz.